Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje o assunto é uma fruta rica em carboidratos, minerais, vitaminas e fibra, a banana, o quarto alimento mais produzido no mundo, e um fungo que está colocando a cultura em risco. Por isso foi criada uma aliança internacional para elaborar ações de prevenção, capacitação e pesquisa no combate à doença, a TR4, Tropical Race 4, do fungo Murcha diffusarium da bananeira, que ainda não tem cura. Quem conversa com a gente sobre isso diretamente da Alemanha é o chefe global da área de parcerias e de cadeias de valor alimentar da Bayer Crop Science, o agrônomo e mestre em educação de extensão agrícola pela Universidade de Iowa, Ronald Wendell. Hola, bienvenido, muchas gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante para Latinoamérica y para todo el mundo. Una enfermedad letal de transmisión silenciosa, extendiéndose antes de que aparezcan los síntomas. Una vez contraído, es demasiado tarde para detenerlo, no hay cura. Podemos decir que la cepa raza 4 tropical del hongo Fusarium es la pandemia bananera. Así es, precisamente, y desafortunadamente no tenemos una solución ahora. Y precisamente por eso estamos trabajando en buscar diferentes alternativas. En el momento que el hongo ataca y que de hecho está en el suelo, está latente durante 30 años en el suelo, llega a las plantas de banano, entra al sistema vascular de la planta y la planta marchita y muere. Entonces, como tú dices, es un problema que se da y al final no tiene solución, por lo menos hasta ahora. Pero no solo el banano en sí está en peligro, ¿no? Los productores dependen de esta fruta como fuente de ingresos. Además, las poblaciones en algunas partes del mundo obtienen más de una sexta parte de su ingesta calórica del plátano, lo que significa que las cadenas alimentarias en su totalidad también están en peligro, ¿no? Así es. El banano es, si lo tomas entre todos los cultivos del mundo, es el cultivo, digamos, cuarto de importancia. El efecto que tiene este hongo, esta enfermedad, especialmente atacando un cultivo como el banano, es tremendo, especialmente en el mundo en vías de desarrollo. 90% del banano es consumido en los países en vías de desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista comercial, y es fundamental para países como Centroamérica, Colombia, Ecuador, en Asia, en Filipinas, el impacto de ese hongo puede ser tremendo también del punto de vista comercial, en donde muchos países dependen de la exportación de banano para ganar divisas. Entonces, si esta enfermedad ataca las áreas comerciales de banano, va a afectar directa o indirectamente el bienestar de muchas personas. Además, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, como tú bien dijiste, es un cultivo muy importante. Es el cultivo de los pequeños productores del mundo que tienen 3, 10, 20 matas de banano que consumen diariamente, y eso obviamente es importante desde el punto de vista de las calorías que consumen diariamente. Y esta enfermedad aún no ha llegado a Brasil, pero ya está en 20 países, ¿no? Y el gran problema, como decías, es que el hongo permanece en el suelo y sobrevive por más de 30 años. ¿Cuál sería la solución? Sí, la solución es una que es obviamente básica, que es la parte de prevención,
y países como Colombia, en donde el año pasado el hongo llegó a Colombia, es inmediatamente tomar las medidas sanitarias para que no se expanda más. Entonces, desde el punto de vista científico, lo que podemos hacer hoy es prevenir y entrenar a los productores. Ellos deben saber de que cuando ven un síntoma específico, inmediatamente avisar a los expertos de sus países para que no se expanda más. Desafortunadamente, lo pudimos ver, este hongo no respeta ningún país, no respeta fronteras. Empezó en Filipinas, estuvo en África. En África, toda la producción bananera de Mozambique casi que fue destruida. Y el año pasado llegó a Colombia. Y lo que estamos haciendo es, obviamente, en colaboración con los diferentes gobiernos, el sector privado, etcétera, es tratar de que el hongo no se expanda más a países como Brasil, a países como Ecuador, como Costa Rica, que también dependen muchísimo de este cultivo. ¿Y hay alguna investigación acerca del banano transgénico, mi arrojamiento de bananos genéticamente modificados? ¿Habría una vacuna? Sí, esto es una excelente pregunta y de hecho es parte del trabajo que estamos haciendo en nuestra alianza en contra del Fusarium TR4. Eh, Actualmente lo que estamos investigando es el área de edición genética, CRISPR-Cas. Y entonces esto es el futuro y esto es una alternativa genética súper viable. Obviamente no tenemos hoy el descubrimiento, pero esperamos que unos 10 años podríamos tener un banano que sea editado genéticamente y que sea resistente a esta enfermedad. Ya se están haciendo investigaciones en diferentes países, en diferentes entidades del mundo y se espera que en los próximos años tengamos mucho más resultados y que podamos enfrentar con más armas este hongo que está afectando el mundo. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista químico, hay algunas ideas, pero obviamente esto no va a destruir el hongo, no va a parar, lo que va a hacer simplemente es tener una actividad meramente preventiva y no curativa, que es lo que nos gustaría tener a todos. Por supuesto, la concienciación es uno de los principales aliados a la hora de reducir la incidencia de la enfermedad, ¿no? Exactamente, y esto es un área fundamental para nosotros, ya que no tenemos la cura hoy, lo que debemos hacer es entrenar, prevenir esta enfermedad, y la única manera de hacerlo es a través de programas de extensión en donde se entrenan a a los productores, especialmente a los pequeños productores, a reaccionar en el momento que identifiquen la enfermedad. Desde esa perspectiva, Bayer en conjunto con el ICA hemos establecido un programa que se llama BiGAP Fusarium TR4, en donde es un programa de entrenamiento, en donde entrenamos a los productores del mundo en cómo identificar y de actuar de inmediato si encuentran ese hongo en sus parcelas. ¿Y cómo ellos pueden identificar eso? ¿Cómo se puede identificar? Es el hongo, cuando tú ves la planta, y por eso le llaman marchitez inmediata, cuando el hongo penetra y ataca el sistema vascular de la planta, obviamente la planta se debilita y tú ves un color amarillento
en toda la planta, muere totalmente. Es increíble, no es, digamos, la típica enfermedad en banano en donde es algo más paulatino. El hongo actúa muy rápidamente y tú ves cómo la marchitez del banano se da y se extiende rápidamente a otras plantas que están aledañas a la planta infectada. Como decías, entonces la enfermedad ataca el sistema vascular de las plantas y las hace marchitarse y morir. Entonces, ¿cuál es el Exactamente. impacto que la actual pandemia de TR4 puede tener en la seguridad alimentaria del mundo? Por ejemplo, si el plátano desapareciera, 400 millones de personas se verían afectadas directamente, ¿verdad? Sí, 400 millones de personas dependen de una manera u otra. Obviamente existen otros cultivos como el maíz, el arroz, el trigo que son importantes, pero un cultivo que es fundamental, especialmente desde el punto de vista agroalimentario, es el banano. Mi experiencia, por decirte algo, en África o en los países del Caribe, en donde los pequeños productores tienen una parcela en donde tienen banano o plátano para consumir, es fundamental. Entonces, imagínate, si no tienen esta oportunidad de consumir este alimento, van a tener que recurrir a otros en donde muchas veces es difícil de cultivar. Una de las características del banano es que realmente es sencillo, especialmente para los productores pequeños, de cultivar y de expandir y tener una masa pues alimenticia bastante grande en una sola matita de banano. Entonces, desde esa perspectiva, la seguridad alimentaria y el impacto que puede tener esta enfermedad es muy grande. Una forma de que la industria bananera sobreviva al TR4 es cambiar la manera que se cultiva la fruta o no. Bueno, hay varias maneras y esto es una excelente pregunta. Desde el punto de vista de la comercialización bananera es, primero que todo, y eso es algo que se viene analizando desde hace muchos años, existe un cultivar que es el único cultivar que se utiliza, de hecho se llama Cavendish, que se empezó a utilizar en los últimos décadas, porque antes de eso había otro cultivar llamado Gros Michel. Este Gros Michel fue afectado por otro fusario, en este caso raza 1, y se sustituyó por Cavendish. El Cavendish fue resistente a esta primera enfermedad de fusario y se siguió cultivando. El problema que tuvimos desde el punto de vista de producción bananera es que no hay diversidad. Se mantuvo el Cavendish y obviamente cuando tú no tienes diversidad genética y solo manejas un cultivar, obviamente cuando es afectado tiene un impacto tremendo en toda la producción. Precisamente por eso lo que creemos que la única solución hoy viable es a través de la prevención, a través de buscar métodos biológicos y químicos que en realidad no nos van a la solución tal, y finalmente buscar una solución del gusto genético obviamente desde el punto de vista de edición genética con CRISPR-Cas, porque esto nos va a dar una solución total al problema y obviamente tendríamos una planta resistente a la enfermedad. Y una planta enferma estará sana hasta un año antes de mostrar los síntomas de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo saber lo que ocurre? Sí, y ese es el gran reto que tenemos, porque precisamente se puede transmitir a través de diferentes formas. Por decirte algo,
nosotros estamos muy sorprendidos cómo llegó esto a Latinoamérica. Se tomaron todas las condiciones necesarias para que el hongo no llegara. Bueno, finalmente llegó. Suponemos que es a través de los zapatos de la gente, contaminación de algún tipo de contenedor donde se transporta el banano, etc. Hay muchísimas formas de que esa enfermedad se transmite. Y como tú dices, uno de los efectos que tenemos es que la enfermedad está ahí y muchas veces dura bastante tiempo hasta que realmente se identifique el problema. Ahí, de nuevo, reitero la importancia de que nuestros productores o los trabajadores bananeros que trabajan en las fincas comerciales sean entrenados y que se identifican una mata que está realmente marchitada, que tiene problemas que podrían coincidir con la enfermedad, inmediatamente avisen a los expertos para controlar esto y que no se expanda. Esto se tuvo que hacer, de hecho, en un área muy grande en Colombia y en otros países como Filipinas, en donde se han dejado de cultivar en áreas específicas, porque no se quiere que se expanda esa enfermedad aún más. Como no existe cura, ¿o qué se puede hacer? Porque el suelo se queda enfermo, ¿no? Una cuarentena, se poner en cuarentena, aplicar qué tipo de medida. Sí, de nuevo, el entrenamiento es fundamental, la prevención es fundamental, educar a las personas para controlar. Esto, la solución que vemos hoy y que esto desafortunadamente afecta muchísimas áreas es volver a cultivar en otras áreas en donde no esté la enfermedad. La enfermedad hoy por hoy, si hay un área donde aparece, en esta área no se puede utilizar en los próximos 30 años por lo menos, hasta que no encontremos una solución viable y sostenible como es a través de una planta banana resistente. Entonces, la experiencia que se ha tenido en países como Filipinas es que obviamente hay áreas en donde fueron totalmente infectadas y entonces se han tenido que mover la producción comercial a otras zonas totalmente diferentes en donde no existe la enfermedad. Esto es viable en algunas situaciones, obviamente cuando tienes países grandes, en otros países pequeños es muy difícil. Por decirte algo, si esto afectara una zona como en las zonas atlánticas en Costa Rica o en la zona donde se cultiva en Colombia, etcétera. Esto es muy difícil porque no puedes encontrar las condiciones en otras partes del país para cultivar banano. Entonces, de nuevo, la única realmente solución que tenemos hoy es prevención y después trabajar fuertemente desde el punto de vista científico para buscar una solución a más largo plazo. También estamos trabajando obviamente con soluciones biológicas y químicas en donde vemos especialmente algunos productos de la empresa Bayer en donde estamos viendo resultados interesantes, pero todavía no concluyentes. Entonces estamos pues, tratando de acelerar todo el proceso para ver si por lo menos algunos de nuestros productos químicos y biológicos podrían de alguna manera disminuir el impacto de la enfermedad o darle un tipo de resistencia a la planta de banano para que se haga más fuerte y que tenga más resistencia cuando el hongo la ataca. Y podemos decir que no hace daño para el consumo humano, ¿no? El hongo. No, en absoluto. No, esto simplemente tiene un efecto directamente en tejidos vegetales. La persona nunca va a ser afectada de ninguna manera. Y segundo, el banano que una mata que está infectada
no se puede consumir. O sea, simplemente tú ves que está totalmente podrida. Entonces, desde el punto de vista también de calidad, etcétera, la persona nunca lo va a consumir. Pero obviamente desde el punto de vista de algún tipo de contagio, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de un tejido vegetal en donde no tiene ningún impacto para las personas. ¿Y cómo la Alianza contra Fusarium TR4, junto con el ICA y otras organizaciones clave firmada para impulsar y promover la seguridad alimentaria, va a trabajar? Esto es una excelente pregunta, porque precisamente esto es una de los objetivos principales de esta alianza, en donde empezamos a analizar esto hace unos meses. De hecho, el año pasado, en enero de este año, nos reunimos un grupo de expertos de diferentes partes del mundo y de diferentes empresas y de diferentes organizaciones. Entonces, lo que analizamos en esta reunión, en esta conferencia, que de hecho fue organizada en Monheim, en Alemania, es que debíamos tomar medidas específicas en diferentes puntos específicos. Uno, el área de prevención y entrenamiento, en donde creamos un grupo de trabajo trabajando en esta área. Otro, alternativas biológicas y genéticas, que sería un poco más a mediano plazo, y después a más largo plazo, alternativas genéticas. Lo que es importante con esta alianza, y como tú bien comentaste, existe la participación del sector privado, existe la participación de organizaciones públicas como el ICA, ONGs, universidades, etcétera, en donde todas en conjunto estamos trabajando con un objetivo común. Porque lo que nos dimos cuenta, y esto es algo, de hecho, lo podemos ver con la experiencia que estamos viendo ahora con la pandemia de COVID, es que una organización no puede realmente encontrar la solución por sí sola. Tiene que trabajarla, tiene que encontrarla de una manera colaborativa. Y eso es lo que nos dimos cuenta, y creamos esa alianza en donde existen diferentes áreas en donde el ICA, y debo reconocer esto porque ha sido increíble el trabajo del ICA, tomó el liderazgo y dijo: nosotros tomamos el secretariado de esta organización, creamos un comité ejecutivo con otro tipo digamos, de organizaciones, incluyendo Bayer, Chiquita, Dunier Wageningen, Corbana, ITA, UNG llamada Solidaridad, etcétera. Y ese comité ejecutivo está trabajando con otro grupo de organizaciones en los diferentes grupos de trabajo. Lo que se espera con esto es, obviamente, llamar atención a donantes que quieran también invertir para buscar soluciones más a largo plazo en términos de un banano resistente, etcétera. Las oportunidades que tiene esa alianza son fundamentales. Esto, lo que queremos es buscar, obviamente, más organizaciones que se alíen a la alianza, más inversión de diferentes sectores, porque sabemos que es un problema de seguridad alimentaria y debemos trabajar todos en conjunto. Algo muy positivo de esta alianza, que lo debo decir, es cualquier descubrimiento que se vaya a dar va a ser para bien público. No es algo que se va a patentar, no es algo que ninguna específica organización va a tomar y verlo desde el punto de vista de negocio, sino va a ser de bien público, porque es una enfermedad que está afectando, de nuevo repetimos y repetimos, al mundo en vía de desarrollo especialmente, y que tiene un impacto de seguridad alimentaria. Entonces es fundamental que lo que se descubra ahí sea
realmente dado de una manera abierta, libre, para que otras organizaciones hagan uso de eso y que no exista un sentido de negocio para eso. El reto requiere esfuerzos combinados de toda la cadena. El trabajo conjunto es una relación ganar-ganar, ¿no? Exactamente, y esto es lo que andamos buscando, con el diferente conocimiento de las diferentes organizaciones. Si tú analizas parte de la alianza, estamos hablando de universidades, estamos hablando del sector privado, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de organizaciones tan importantes como el ICA a nivel regional. Es importante tener el conocimiento de cada una de las organizaciones y ponerlas en conjunto para buscar una solución sostenible a este problema. Desde esa perspectiva, como tú dices, debe haber un gana-gana y para nosotros es fundamental que obviamente el que gane es el productor y finalmente el productor que más lo necesita. Mucho gusto y muchas gracias por tu participación en Agroamérica, jefe global de alianzas y cadenas de valor alimentario de Bayer Crop Science, Ronald Wendell. Sea siempre bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. No Agroamérica de hoje, nós falamos sobre a banana e os riscos da cepa TR4 da fusariose da bananeira, uma doença que não tem cura e já atinge 20 países. Você pode rever esta e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais, @AgroMaisTV. E agora continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. Eu conto sempre com você e com a sua audiência. A gente se vê.